Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? En un nuevo horario. Ahora tienen que seguirnos de lunes a viernes como siempre, pero a las 9 de la noche. Y hoy tenemos un programa muy especial en este nuevo horario, porque estamos ya con el expresidente de la República, Ollanta Humala, quien durante el fin de semana, muy buenas noches, presidente, el fin de semana ha sido complicado, porque hemos visto una serie de denuncias, lo sacó en la mañana el diario El Comercio, con toda la portada, de que en el testimonio de un colaborador eficaz se habrían hecho pagos, sobornos de entre 16 a 18 millones de dólares en el caso del Club de la Construcción. Más tarde, Panorama sacó un reportaje que va en esa misma línea en la investigación que sigue el fiscal Germán Juárez. Pero antes de entrar de lleno a todo eso y además también al contexto político, quería invitarlos a que participen en las redes sociales con una pregunta que estamos haciendo en ¿Quién tiene la razón? Sobre este anuncio, sobre esta propuesta ya que ha lanzado el ministro del Interior, Carlos Morán. Ahí está, ¿no? Él anunció que los congresistas ya no tendrán seguridad policial. ¿Están a favor o en contra? Conocen los resultados hoy a las 9 p.m. vía RPP, Canal 10 y 110 de Movistar, pero esto ya lo comentaremos al final del programa. Ahora sí, presidente Humala, vamos ya a los temas de los cuales está siendo acusado. En principio, no solamente he estado leyendo lo que se ha podido conocer hasta el momento, no solamente lo acusan de haber recibido sobornos por el tema del Club de la Construcción, sino que el fiscal Germán Juárez menciona que usted habría participado y sería integrante incluso del Club de la Construcción. Bueno, primero soy el primer sorprendido de todo esto. Lo que estamos viendo es cómo un día domingo sacan una portada en El Comercio y no le dan a uno la posibilidad de defenderse. Tuve que sacar un tuit, envié una carta aclarando este tema al Comercio, ni siquiera se han dignado en publicarla. Acá el tema es de fondo, es un tema para mí muy importante, muy serio, porque toca mi honor, toca la estabilidad de mi familia, y quiero asegurarte que nosotros jamás hemos confundido el interés nacional y nos hemos metido en actos de corrupción, como lo está señalando ese testimonio, sin corroborar, por cierto, pero que mancha honras y genera pues una incertidumbre. Soy el primer interesado en que esto se aclare. Rechazamos de plano todo esto. Tengo una indignación clara por todas estas cosas que estamos viviendo. Nos hemos quedado en el país y a nosotros nos vienen investigando desde el fallecimiento de Fasabi, pasando por contrabando, después compras militares, el satélite, usurpación de funciones. A mi esposa la ponen de autor intelectual de una operación en el Brain, pasando ahora por financiamiento de campaña y lo último que es este tema del Club de la Construcción. Sobre este tema mucho se ha hablado, pero me parece más un manotazo de ahogado. Lo que yo veo es tratar de aplicar un poco la lógica, ¿no? Esta mala práctica ha funcionado durante aproximadamente 20 años. Es decir, usted sí es consciente, digamos, que existió el Club de la Construcción y que este Club de la Construcción operó también durante su gobierno. A la luz de los hechos, creo que es incontrastable o innegable que esta mala práctica ha funcionado en décadas y también en parte de mi gobierno. Pero es justamente en mi gobierno en que se puso coto, se puso alto a esta mala práctica. Presidente, estamos en la multiplataforma de RPP, conectados con nuestra plataforma de radio. Justamente le preguntaba al presidente Ollanta Humala si era consciente de que el Club de la Construcción existió y que operó también durante su gobierno, como además no solamente los indica la Fiscalía. La semana pasada Indecopi inició todo un procedimiento a más de 30 empresas constructoras, 28 directivos de constructoras. Es decir, esto operaba. Sí, y lo curioso es que Indecopi recién se haya dado cuenta. Después de 18 años recién se da cuenta que la tortuga se le había pasado entre las piernas, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho acá es que es en nuestro gobierno en que se pone un alto a esta mala práctica que hubo desde hace 20 años, ¿no? Desde el principio del siglo XXI, quizás antes. Es en nuestro gobierno que se pone un alto. Ahora, ¿cómo se le pone un alto?
Bueno, a la luz de los hechos, a partir del año 2014, el Club de la Construcción dejó de operar en el Perú. Por lo menos esa es la información pública que tenemos, ¿no? Eso es lo que se está investigando y creo que la investigación debiera hacerse en los otros gobiernos también. Nosotros no le tenemos miedo a la verdad, ¿no? Para nada. Pero acá hay que también aclarar algunas cosas. ¿Por qué tendría un presidente de la República que participar? ¿Qué participación tendría, no? Porque también hay que aplicar lógica a lo que están señalando este aspirante a colaborador, ¿no? A ver, mejor para que la gente, y ponerlo en contexto, leemos textualmente lo que dice este aspirante a colaborador. Insisto, estamos conectados con la multiplataforma de RPP, con nuestra plataforma de radio y televisión. Y lo que dice el colaborador eficaz, que se ha filtrado ya a los medios de comunicación, es lo siguiente. En una reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno, José Paredes, el hermano de Carlos Paredes, exministro en su gobierno, le comunicó a Ollantuma Tazo lo conversado con Carlos García Alcázar, exfuncionario del MTC y operador del Club de la Construcción, sobre el 3% de soborno de cada obra ganada que estaban dispuestos a entregar las empresas del club para repartirse los proyectos. Carlos García comentaba que los porcentajes para las partes involucradas como beneficio serían del 3% que se distribuirían entre los involucrados, de los cuales hasta 2% corresponderían a Ollantumala. El saldo sería una comisión para José Paredes con su hermano Carlos Paredes. Es lo que dice este aspirante a colaborador, entre otras cosas. Sí, bueno, y puede decir más cosas mórbidas inclusive, ¿no? Lamentablemente cuando uno entra a presidente de la República le echan la culpa de todo, ¿no? Pero si uno lee la ley orgánica del Poder Ejecutivo se dará cuenta cuáles son las funciones del presidente y cuáles no son sus funciones. El presidente no tiene nada que ver con los temas de Provías nacional, Provías descentralizado, donde entiendo se han dado este club, este cartel de empresas, ¿no? Entonces, no tiene ninguna lógica, ¿no?, la participación del presidente. ¿El presidente qué tendría que ver? Sí tiene lógica, por ejemplo, la participación de un ministro, ¿no? Porque él tiene que nombrar, como lo dicen los mismos colaboradores, tiene que asegurar el negocio y tiene que nombrar al operador interno que debe estar allí, ¿no? El operador interno en este caso era el señor Carlos García, ¿no? Que ni lo conozco. Pasó a ser asesor de, en teoría, del viceministro de Transportes, pero que en la práctica era el asesor de su ministro, su exministro, Carlos Paredes. Sí, por eso creo que es bien fácil averiguar esto. Hay que averiguar quién nombró a este viceministro, a este asesor en el viceministerio. Por lo menos he escuchado la versión del ministro, que dice que él no lo ha nombrado, pero el viceministro dice que él no lo ha nombrado y que más bien ha sido el ministro. Eso es bien fácil de encontrar porque felizmente los documentos son trazables. Se puede determinar quién ha hecho ese nombramiento. Hay que preguntar y averiguar quién presentó ese currículum, ese CV, a la Secretaría General, ¿no? Y hay que preguntar qué actividades hacía este señor y la verdad saldrá a flote, ¿no? Entonces yo veo más bien, en este caso, en la versión de este aspirante a colaborador, veo un manotazo de ahogado, ¿no? Porque si vemos las primeras versiones del año 2000, desde el año 2018, absolutamente todos los aspirantes a colaboradores eficaces, empezando por García, Prialé y otros más, todos han señalado que apuntaban a llegar al ministro de Transportes y Comunicaciones. Ninguno habla del presidente de la República, ¿no? Y después, recién ahora, hace unos 6, 7 meses, porque creo que estas colaboraciones vienen de esa época, ya pretenden involucrar al presidente de la República que no tiene arte ni parte en esto, ¿no? Y tan descabellada es esta teoría que ya hace 7 meses no pueden corroborarlo, porque eso jamás ha pasado. Bueno, entiendo que el nivel de vinculación que quiere hacer el fiscal Germán Juárez es a través de la relación cercana que usted tenía con el señor José Paredes. ¿José Paredes era una persona cercana a usted? Era muy amigo mío, pero eso no es un delito, ¿no? Era muy amigo, yo conozco a su familia, conozco a su madre, una señora muy respetable, conozco a su hermano, a toda su familia, a su hermano que trabaja en una ¿Por qué nombró química, a su hermana, etcétera. Lo conocí al señor Carlos Paredes a través del hermano. ¿Por qué nombró a Carlos Paredes en el Ministerio Carlos Paredes de por sus méritos. Carlos Paredes, antes de ser ministro, había sido
gerente general de Alprosa, Alimentos Procesados, una empresa subsidiaria del Grupo Cervesur, presidente de la Caja Municipal de Arequipa, presidente del patronato del Cerro Juli, donde está la élite del empresariado arequipeño, ¿no? Entonces, un hombre que en el sector privado había cosechado éxitos. ¿Pero qué lo hace idóneo para transportes y comunicaciones? Por eso se puso su currículum, ¿no? Y conversando con el primer ministro y viendo todos los currículums que teníamos, se organizó así. ¿Pero era un experto en transportes o comunicaciones para asumir esa cartera tan importante que es la que maneja más presupuesto en el Estado? En realidad, ¿quién sería experto en transportes y comunicaciones? Era un gobierno nuevo. Usted mire todos los ministros, no es que sean expertos. Hemos tratado de encontrar gente que tenga expertise y que sean honestos. ¿Cuántas veces fue, por ejemplo, José Paredes a Palacio de Gobierno? Él ha sido muy amigo mío, ha ido en varias oportunidades, lo he recibido en residencia, normalmente después de las jornadas de trabajo, ¿no? Siempre para actividades sociales como a él, también he recibido ¿A qué hora iba, a mis José compañeros Paredes? a mis compañeros de promoción del ejército, ¿no? Dependiendo a la hora, podía ser 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, a veces hacíamos alguna actividad social y se quedaban. Mire, yo he despachado en Palacio, tenía a los ministros despachando conmigo hasta las 3 de la mañana, así que no es una hora, 11 de la noche no es una hora como para decir una hora conspirativa, sino eran horas en que uno tenía un momento de libre y podía dedicarse a algo social también, ¿no? Lo que dice este colaborador eficaz es lo siguiente, ¿no? Todas las entregas de dinero a Ollanta Humala se hicieron en la noche en su oficina de Palacio, previa coordinación por teléfono con su persona, con su secretaria Cintia Montes o con los encargados de su seguridad Jaime Herrera, Percy Reyes o Hermógenes Pérez. El dinero era ingresado en un maletín que contenía sobres Manila y bolsas con fajos de $10.000. Bueno, y ese es el morbo, ¿no? O sea, no tienes otra cosa, o sea, el colaborador no tiene otra cosa como impactar al fiscal, que habla que si tenía un moño rojo el sobre, o si estaba con zapatos negros, medias blancas. Ya, ¿qué tiene? Esos son detalles poco relevantes, pero a mí me parece que en general es absurdo, es difícil de creer que usted pueda ingresar en 3 años o en 4 años $18 millones a Palacio de Gobierno y nunca lo hayan detectado. El arco magnético, el registro, la seguridad de Palacio no haya podido detectar ese trabajo de hormiga, ¿no? Eso me parece increíble. Y en todo caso, habría que ver la ruta del dinero. En nuestro caso, nosotros nos han hecho nuestras pericias contables, estamos desde que hemos dejado la presidencia, en realidad desde que entramos en la política, estamos permanentemente en la lupa de la Fiscalía y del sistema de justicia, ¿no? Nuestro patrimonio está claro, ¿no? Lo que habría que ver es el patrimonio de esta gente, ¿no? Para ver dónde está ese dinero. Sin embargo, presidente, hay testimonios que corroboran, digamos, estos dichos por el colaborador eficaz. Por ejemplo, la versión del colaborador, ¿no? La señora Lola Consuelo Amelia Castro, quien era la asistenta de despacho presidencial entre el 2011 y el 2016. Castro indica al Ministerio Público que vio en diversas oportunidades a Carlos Paredes en reuniones ministeriales, que es normal, y en 3 o 4 oportunidades al hermano de José Paredes, que acudía a las 11 de la noche aproximadamente. Sí, pero ¿qué cosa es lo que está corroborando? Hay que ser objetivos. ¿Qué está corroborando? ¿La entrega de dinero o está corroborando que ha ido a Palacio? Le pregunto. No, que ha ido a Palacio, claramente. Pero entonces ¿sabe qué pasa? No podemos criminalizar, ¿no?, una reunión social, ¿no? Yo no he negado que él haya ido, ¿no? Muchas veces inclusive con él y con otros compañeros de promoción también hemos estado ahí. No es el único que ha ido a Palacio. Entonces mi secretaria Lola Castro no está corroborando el acto criminal, está corroborando la relación amical que tenía. Es más, a veces inclusive a mí me gusta manejar. Cuando voy con ministros, o amigos, dejaba su carro o les ponía un chofer y iban conmigo conversando en el camino para ganar tiempo. Eso no es un acto criminal. Cada vez que José Paredes asistía... las cosas. Ok, pero cada vez que José Paredes asistía a Palacio,
iba y registraba su asistencia, entraba por la puerta normal? Entiendo que sí, entiendo por residencia, pero entiendo que sí, y entiendo que en los registros figuran las llegadas de José Paredes, como las de otros amigos, familiares, mi mamá, mis tíos, etcétera, que han venido a Palacio. Mucha gente ha venido a Palacio a residencia, ¿no? Y están registrados, pero de allí a decir que porque era 11 de la noche era una hora vedada, por favor, ni en la época del toque de queda, ¿no? Ahora, eso yo he reconocido y me duele, si fuera su situación me duele porque es muy complicada lo que está viviendo, ¿no? Ahora, está preso en estos momentos, ¿no? Dado, y a eso iba justamente, ¿no? Dado el nivel de detalle que cuenta este colaborador eficaz en reuniones donde solamente estaban, por lo que cuenta, usted y José Paredes, pues todo hace indicar que el colaborador eficaz sería José Paredes, evidentemente. E incluso habría que preguntarnos si el propio Carlos Paredes, exministro de Transportes y Comunicaciones, no es colaborador eficaz también en todo este proceso. Claro. ¿Usted se siente quizá traicionado por ellos? Estamos en una suposición que, digamos, por mandato de la ley no la puedes asegurar, ¿no? Ya. Pero yo sé, no es que sea evidente, pero estoy leyendo lo que tú piensas, ¿no? Entonces, en ese escenario, yo me sentiría no solamente traicionado, ¿no? Sino, si fuera ese escenario, también habría una grave deslealtad con el Estado. Espero que no sea ese escenario, ¿no? Pero imagino, porque ya he visto los procesos de colaboración, acuérdese del audio de Martín Belaúnde, cómo narra, cómo es la relación digamos, irregular entre el fiscal y el aspirante a colaborador, ¿no? Ahora, el aspirante a colaborador no tiene otra salida, está admitiendo un delito, entonces debe pagar por ese delito, ¿no? Debe pagar por ese delito. Pero en ese escenario, imagino pues que ya lo han quebrado, le han quebrado el espinazo moral, le han roto la dignidad y es capaz de decir cualquier cosa por su libertad, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, acá hay dos cosas. Uno, hay que analizar la situación del aspirante a colaborador en caso que sea esta persona. Evidentemente, tendría que, como se dice, echarle la culpa o, digamos, inculpar con el que trabajaba directamente quién era. En ese escenario sería el ministro, ¿no? Pero hay una relación muy directa entre estas dos personas. Entonces, ¿a quién van? Es más, comparten el mismo abogado, ¿no? Claro. Entiendo que comparten el mismo abogado, tanto José Paredes como Carlos Paredes. No lo sé, pero ya, bueno, ese es un dato, ¿no? Entonces, ¿a quién van? ¿Quién tiene que estar por encima? El presidente. Y como el presidente lo tienen de punching ball en la fiscalía, lo tienen hasta porque se cae una torre de alta tensión, lo investigan al presidente, entonces, ¿qué mejor? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con este proceso de colaboraciones eficaces que está llevando a cabo la Fiscalía. Ahora, en los últimos meses usted ha podido conversar con Carlos Paredes o no sé, incluso visitar a José Paredes, que ha sido tan amigo de usted, para entender cómo está, qué dice. Mire, yo he conocido a su familia, ¿no? Conozco a sus hermanas, a sus hermanos. No tenía la menor idea de que este señor podía estar metiéndose, si es que es cierto eso, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo siempre he presumido la inocencia y mientras no tengo una condena, presumo la inocencia, salvo que él sea colaborador eficaz y entonces haya reconocido que ha cometido un delito. Si ese fuera el caso, tiene que asumir su responsabilidad, tiene que ser hombrecito y asumir su responsabilidad, ¿no? Pero si no fuera ese el caso, ¿no? Lamento mucho la situación que está viviendo, ¿no? La situación es penosa. La promoción del ejército ha querido tomar contacto con él para visitarlo, creo que no ha querido recibir visitas, ¿no? No lo he visto a él desde aproximadamente el año 2014, aproximadamente meses más, meses menos. A José Paredes. A José Paredes. ¿Y a Carlos Paredes? A Carlos Paredes la última vez me lo he cruzado en la Fiscalía, ¿no? Yo estaba yendo a una diligencia porque
como van las cosas, paro mucho tiempo en la fiscalía y me lo he cruzado ahí, nos hemos saludado y punto, ¿no? No ha conversado, no han hablado de este tema, no le ha dicho, mira, Bianca. No, le dije, ya estás leyendo las declaraciones que están saliendo, ¿no? Y me dijo algo así, es el colaborador, ¿no? Entonces entiendo que me está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, en fin, pero como le digo, analicemos la situación de ellos, pero también analicemos lo que se está diciendo acá y tratemos de encontrarle lógica, porque si lo que dice un colaborador es una versión sospechosa y tiene que ser corroborado de una manera pura. Pero lo que sí parece un hecho, presidente Humala, es que efectivamente, como mencionábamos al principio, el Club de la Construcción operó en nuestro país, no solamente en su gobierno, sino desde probablemente el 2002 o incluso se menciona desde 1996. Y en mi gobierno le pusimos al... Bueno, aparentemente no durante todo su gobierno, no, porque ellos han operado en presencia, claro, cuando estaba justamente mi gobierno fue hasta mediados de 2016. Y ese es el nivel de lo que le quería consultar. ¿Cuánto nivel de responsabilidad también hay de su parte? Porque uno dice, ok, mi ministro de Transportes y Comunicaciones hacía o llegaba a hacer estas cosas, estos negociados a espaldas mías. Bueno, lo que hay que entender es, como le dije al principio, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, ¿no? Porque en la ley se establece que el presidente no es responsable de lo que firma, sino va refrendado por un ministro. O sea, el presidente es inimputable legalmente de lo que firma. ¿Por qué? Porque los legisladores se dieron cuenta, pues, de que el Estado es tan vasto y tan grande que el presidente no puede hacerse responsable de lo que hace también el ministro. Son cargos de confianza, ¿no? Pero por eso el ministro también tiene asesores, tiene toda una infraestructura para que no cometa errores y para que si va a cometer un dolo o un robo al Estado, sepa bien claro en qué se está metiendo. Entonces, lo que yo digo es, efectivamente, el Club de la Construcción ha funcionado en décadas, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y debiera investigarse no solamente Indecopi, que recién se ha dado cuenta de que esto ha sucedido antes, ¿no? Sino desde un principio. Pero en mi gobierno se acabó el Club de la Construcción. Por lo menos las investigaciones señalan que esa mala práctica duró aproximadamente hasta el año 2014. Bueno, según Indecopi, en las investigaciones ellos han analizado hasta el 2016. Bueno, pero en las investigaciones fiscales tengo entendido que fue hasta el 2014, pero no le tenemos miedo a la verdad. Y en todo caso, ¿no? Sí, es una mancha a la gestión, eso no lo puedo negar, pero no es una responsabilidad mía. Me gustaría dejar en claro algo. Entonces, usted, presidente, niega absolutamente haber recibido maletas en Palacio, en su casa, con $10,000, ni sobre, como ni maletines, ni mochila, ni globo, ni nada de eso. No solamente lo niego, lo rechazo, estoy indignado por semejante basura que están poniendo para manchar una honra, un honor, ¿no? Sin haber corroborado nada. Y que si usted lee el texto, no tiene lógica. ¿Por qué el presidente tendría que estar metido en el Club de la Construcción? ¿Qué tiene que ver el presidente ahí? Uno entiende por qué puede estar el ministro o el viceministro, entiende cómo es la figura. Entiende, dentro de lo que están contando, cómo han montado un aparato para blanquear ese dinero y pagar las utilidades a través de una empresa de servicios. ¿Qué tiene ahí que ver el presidente? ¿Usted cree que yo siquiera conozco a esa empresa? No conozco a esos asesores. No conozco a esos, no me he juntado ni me he reunido con esos empresarios. Acuérdense que yo era el terror de los empresarios, ¿no? Y menos a esa empresa que se dedicaba a blanquear y a repartir los porcentajes. Entonces me indigna cuando veo, ¿no?, semejante barbaridad que ponen, donde dicen que era 3% o 2%, que sobre Manila. O sea, ese es el nivel de corroboración que estamos hablando. Si el sobre es marca Saga, es marca Ripley, etcétera, ¿eso va a corroborar? Por Dios, ¿a qué estamos llegando? Para ir terminando con este punto en particular, ¿no? Y es otro dato que se menciona a partir de las colaboraciones eficaces. ¿Usted se reunió con el exdirectivo de OAS, Leonardo Fracassi? Mire, no lo ubico bien, pero creo que a partir del 2014... Fracassi me parece un señor alto, medio pelado, me parece que es. Si es ese señor, sí lo debe haber recibido, inclusive entiendo que él entregó el centro de convenciones. Entonces, sí lo he recibido, no lo he tratado mucho,
como cualquier representante de las empresas, pero sí teníamos obras con OAS. En algún momento, y esto es lo que dice el colaborador, en algún momento se le preguntó si estaban haciendo pagos ilegales directamente a Carlos Paredes, a este directivo. No, no recuerdo. Yo no he preguntado eso a este señor. No tenía dudas de Carlos Paredes, digamos, hasta conocerse todo lo que se ha conocido. No, yo no he tenido dudas, creo, en la decencia de todos los ministros que he tenido, incluyendo a Carlos Paredes. Pero, a la luz de los acontecimientos, yo creo, ¿no? Yo hubiera esperado, ¿no? Yo hubiera esperado, por la forma como hemos trabajado, que cuando salió el tema del Club de la Construcción, hubiera esperado la llamada de Carlos Paredes, ¿no? Hubiera esperado la llamada, o de cualquier ministro. Si, por ejemplo, ¿no?, hubiera un problema en agricultura, yo estoy seguro que el exministro de Agricultura me llamaría y me diría: presidente o Ollanta, ¿no?, acá salió un problema, pero no se preocupe, yo voy a enfrentar, por lo que acá no hay nada de corrupción, yo voy a aclarar este tema, ¿no? Entonces, yo no he recibido ninguna llamada de esa naturaleza por el tema del Club de la Construcción, que lo hubiera querido recibir. Y creo que lo sencillo, lo objetivo, sería que se aclare quién nombró al asesor García, quién presentó esa resolución, qué secretaria tipió la resolución, porque eso sale todo. No hay forma de que uno no pueda en el Estado determinar de qué máquina salió ese documento. Mire, yo despachaba con todos los ministros, ¿no? Entonces, a mí cuando viene el ministro, ¿no?, me enseña cada documento. Y si no entiendo algo, mando a llamar a un asesor, ¿no? Y si no lo entiendo, le digo que venga mañana y pregunto. Y si no lo entiendo, le digo, llévalo al Consejo de Ministros. Entonces, es bien difícil que a uno le metan gato por liebre. Entonces, yo creo que esto se aclararía señalando quién puso acá al asesor García, ¿no? Y además de esto, creo que lo importante es también definir quiénes estaban manejando Provías Nacional, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, saber si el personal de Provías Nacional o familiares de Provías Nacional tienen alguna relación con alguna de estas empresas. Acuérdese usted que hay hijos de políticos que están trabajando en Oderbes o han trabajado en Oderbes. Sí, claro. Presidente, permítame unos segundos, nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con más para hablar ahora del gasoducto sur peruano que ha estado en boca de todos en los últimos días, así que venimos con eso.